Bueno, muchas gracias por la invitación y la amabilidad de siempre a 5G América, en particular a nuestro gran amigo José Otero y a todo su equipo, especialmente a Lorena, que hace viable, ¿cierto?, la participación de todos nosotros en esta nueva edición del Foro Virtual 2024, Espectro Radioeléctrico, la ruta hacia 5G y otras tecnologías, experiencias y aprendizajes a partir de lo que ha podido experimentar y desplegar nuestros propios países. Quisiera partir un poco haciendo una reflexión de la importancia de contar antes de cualquier cosa en el momento de la política de espectro y por consiguiente contar con planes de espectro o de buen uso eficiente del espectro radioeléctrico, contar con una visión estratégica para poder desplegar esos planes y en particular sobre lo que ha significado 5G en Chile y en América Latina. Es el momento de de la evaluación, de entender si ha sido una destacada u opaca ruta hacia los servicios de la quinta generación tecnológica. Cuando uno puede ver y analizar los distintos casos de éxito, lo primero que uno se encuentra es que hay una visión estratégica puesta sobre la mesa. Y aquellos países que han carecido, ¿cierto?, de esa visión estratégica, al corto andar, han demostrado bastante falencia en la implementación y la asignación y la atribución, ¿cierto?, y la adjudicación propiamente tal, ¿cierto?, para los operadores de los servicios a través de estas nuevas bandas o de frecuencias que han sido destinadas para tales usos. Por lo tanto, lo primero es contar con una visión estratégica y que eso tenga una materialidad, un plan de trascender los gobiernos de turno, ¿no? Por tanto, son políticas de largo aliento, entendiendo, ¿cierto?, la propia evolución y la innovación tecnológica. Eh, por tanto, no se puede medir ni reaccionar a corto plazo, sino que tienen que ser planes, ¿cierto?, a mediano y largo plazo para precisamente propiciar el uso eficiente del recurso radioeléctrico, la implementación de servicios de telecomunicaciones de mayor calidad y mejorar los procesos de asignación de permisos de espectro, entre otras prioridades. De cara al despliegue de 5G en cada país, es necesario, por tanto, contar con estudios diversos de distintas miradas y aproximaciones para objetivar lo más posible el uso de la red de quinta generación que le permita desarrollar una estrategia para favorecer el desarrollo temprano de dicha tecnología. Y consiguiente y vinculado, ¿cierto?, es poder contar con mapas de ruta que definan las bandas de frecuencia y la cantidad de megahertz que estarán disponibles para los servicios móviles a lo largo de los próximos años. Una asignación eficiente del espectro puede lograr maximizar el impacto socioeconómico de la utilización, que involucra principalmente, uno, garantizar que el espectro sea asignado a aquellos usuarios que mejor uso le vayan a dar, es decir, una asignación eficiente; garantizar que suficiente espectro esté disponible para permitir el despliegue efectivo de una red móvil con calidad y continuidad de servicios, tanto en cuanto a cobertura como a capacidad. Es decir, se suma a la asignación eficiente la eficiencia productiva. Luego, contar con las condiciones de asignación de espectro que incentiven la inversión y la innovación en el despliegue de redes y nuevos servicios que cambien la forma en que vivimos y trabajamos, como sucede con el 5G y las tecnologías futuras. Es decir, se suma el principio de la eficiencia dinámica. Y tal como se muestra en las reflexiones siguientes, las prácticas regulatorias que han sido consistentes con la promoción de la gestión eficiente del espectro implican, ¿cierto?, mayores éxitos tanto para el mercado, en tanto su competitividad y salubridad del mercado, y obviamente el tener mayor competencia implica mayor cantidad de servicios a menor costo por parte de los usuarios finales. Esto también tiene implicancia en la política pública, en tanto los tiempos de renovación, tener certidumbre sobre los procesos y criterios de renovación. La asignación eficiente del espectro depende también de la transparencia y claridad en los procesos de asignación. Por ello es importante que los gobiernos anuncien hojas de ruta que muestren la debida planificación en la gestión del espectro. Evitar limitar la oferta del espectro móvil de modo artificial. Una cantidad suficiente de espectro es esencial en la prestación de servicios de banda ancha móviles, asequibles y de alta calidad. Abrazar la neutralidad de tecnología y de servicio. La neutralidad tecnológica permite que los operadores de telefonía móvil o de servicios móviles concesionarios públicos utilicen el espectro de manera eficiente en lugar de atarlo a tecnologías y servicios en declive. El uso compartido y voluntario del espectro puede contribuir a mejorar los servicios móviles.
Los gobiernos deben permitir compartir, transferir o arrendar el espectro no utilizado o poco utilizado o subutilizado a operadores que puedan utilizarlo de manera mucho más eficiente. Viendo el caso chileno, quisiera un poco hacer un relato de lo que nosotros nos tocó cuando fuimos a autoridad por allá por el año 2016 a 2018, cuando empezábamos a conversar acerca de los planes de espectro, en particular, ¿cierto?, de cómo venía esta nueva tecnología 5G y qué tipo de discusión se estaba dando a nivel global. El éxito de los servicios móviles se ha debido en gran parte a que se ha implementado globalmente una línea tecnológica común en bandas armonizadas. La importancia de las 4A que nosotros llamábamos armonizar, atribuir, asignar y adjudicar, configurándose así un mercado de equipos terminales y de red con diversos proveedores, permitiendo así economías de escala, competencia y evolución tecnológica. Los trabajos de armonización de espectro realizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, y la Comisión Interamericana de Comunicaciones, CITEL, entidad de la OEA, han dado resultados y los fabricantes están atentos a lo que sucede en ambas instancias. Por otra parte, la tecnología común desarrollada por el 3GPP ha permitido que los equipos soporten itinerancia global, compatibilidad y que la unión de esfuerzos de fabricantes y desarrolladores impulsen estándares avanzados. Cabe señalar que en el lenguaje de la UIT, el servicio móvil terrestre dedicado a servicios públicos de tipo telefonía móvil y o datos ha recibido el nombre de IMT 2000, que posteriormente cambió, ¿cierto?, a INT, Telecomunicaciones Móviles Internacionales, y que corresponde a un subconjunto del servicio móvil terrestre y es una guía para la administración y fabricantes de equipos, pero no constituye una atribución de banda ni una decisión obligatoria. Recordamos que el año 2019 se realizaba la conferencia mundial de radiocomunicaciones de la UIT, en la cual ya se definían bandas adicionales para la IMT, específicamente en la orden del día 1.3, que decía: considerar la identificación de bandas de frecuencia para el futuro despliegue de las telecomunicaciones móviles internacionales, incluye posibles atribuciones adicionales al servicio móvil, título primario de conformidad con la resolución 238 de la CMR 15. En el año 2017, en Chile, realizábamos la primera identificación de posibles bandas de frecuencia para futuras implementaciones que se planteaban a nivel internacional para usos futuros de la tecnología móvil de telefonía y de datos, IMT, incluyendo el Internet de las Cosas. Es importante señalar que la evolución denominada 5G implicaría, para nosotros todavía en pleno desarrollo en esos años, básicamente mayor velocidad y menor latencia, pero la proyección, te decía, que estaba en desarrollo y se esperaba que estuviese operativa para el año 2020-2021. Para esta tecnología, la tendencia en ese momento es emplear frecuencias más altas que permitan mayor ancho de banda, pero con estaciones base de pequeña cobertura y descentralización del core de la red, que permitirá menos latencia. Es importante recordar que en nuestro país las atribuciones de las bandas están establecidas en el decreto 127 del año 2006 y sus modificaciones, que se llama el Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico en adelante el plan. La mayoría de las bandas futuras, en esos momentos reflexionábamos con el equipo de política regulatoria de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para telefonía y o datos, son en frecuencia bastante alta, eh, por lo que se podía concluir en esos momentos que los servicios 5G serían más bien un acceso inalámbrico que podía complementarse con el actual servicio móvil y también con el servicio fijo, empleando estaciones de gran ancho de banda y pequeña cobertura para uso nómade, lo cual comenzaría a introducirse en los próximos años. En todo caso, visualizábamos ciertas alternativas de frecuencia usualmente empleadas en comunicaciones móviles. Por ejemplo, en esos años identificábamos las bandas 1.785 a la banda 1.805 MHz, desde la banda 1.755 a la banda 1.770 o de la banda 2155 a la banda 2170 MHz, según la reserva hecha por las resoluciones, como mencionaba anteriormente, del año 2007, y la banda 2.3 MHz que podían concursarse en corto a mediano plazo. Las decisiones en ese momento se debían tomar observando las discusiones y los trabajos de la CITEL y la UIT, organismos con la participación también de la industria, que dan las señales respecto del rumbo que tomará el desarrollo de las bandas 5G. Cabe señalar que no todas las bandas que se proponen finalmente terminan siendo utilizadas masivamente. Por ejemplo, así ha ocurrido con la banda 450 a la 470 MHz, de la 2300 a la 2400 MHz, que ha sido un desarrollo bastante lento en comparación con los demás.
mucho depende de las posibilidades que tiene cada país de ir trasladando antiguos usuarios. Es decir, no es posible determinar en este momento o en ese momento el rumbo que tomarían los grandes mercados para el desarrollo 5G. Sin embargo, podríamos aspirar, y siempre fue un propósito de la política pública y del plan de espectro, estar entre los top 10 de la región. Pero obviamente, como ustedes saben, nuestro mercado chileno es muy pequeño para ser el primero a nivel global. En Chile el año 2017, profundizando en lo que hacíamos y parte de la experiencia o el aprendizaje, siempre se puso en discusión el valor y el uso que iba a tener la banda 3.5 GHz. En esos años, nuestro equipo entendía la importancia que esa banda significaría para el futuro despliegue, ¿cierto?, de los servicios 5G, que fueron concesiones otorgadas mediante concurso público con la venia de la Fiscalía Nacional Económica que se está usando para entregar servicio telefónico fijo inalámbrico. Eso produjo una gran discusión y polémica en la época. Lo que no se podía confundir ni sembrar una duda es que el concepto de neutralidad tecnológica estaba en juego en nuestro país ha sido invariablemente y que permite que los concesionarios cambien la tecnología en tanto mantengan el servicio concesionado. En ese momento nadie podía dudar ni podía sospechar, ¿cierto?, que había un cambio en el servicio concesionado como se afirmaba en la época. Tema aparte es un uso deficiente de la banda de frecuencias, el cual debe haber sido destacado. Se debía emplear los canales formales para que sancionar esa conducta por la mala utilización o la subutilización y solicitar, obviamente, por parte de los equipos el análisis técnico que permitían definir si es posible recanalizar determinado bloque de frecuencia. La temática de recuperación o reordenamiento del espectro siempre ha sido parte de la política pública en Chile. Ocurrió con el despeje de la banda 2.6 GHz, del despeje de la banda 1900 MHz y también lo que fue todo, ¿cierto? La transición de la televisión análoga a la digital y el uso del espectro que se utilizó, ¿cierto? Para hoy día en Chile, ya en régimen, está toda la televisión migrada análoga a la digital. Eh, el servicio concesionado de telefonía fija, volviendo a la discusión de la banda 3.5, no se trató nunca de un cambio de uso. Las empresas con nueva tecnología mejoraban la velocidad y la capacidad para entregar un servicio fijo al hogar de manera inalámbrica. Esto obviamente para generar más competencia en un mundo que nosotros ya en los informes técnicos que escribíamos en la época decíamos, ¿saben qué? Va a haber una convergencia entre el mundo fijo y lo móvil, por tanto vamos a tener un ambiente absolutamente híbrido. Ya las categorías tradicionales, ¿cierto?, fijas y móviles iban a tender a desaparecer y a ser reemplazadas, ¿cierto?, por estos conceptos más híbridos, donde se confunde y que es invisible, obviamente, para el usuario final. Bueno, después de toda esa discusión, que fue larga, que ya me voy a detener con mayor precisión, eh, con congelación del espectro, con pronunciamiento de la Corte Suprema, todo un ecosistema donde la autoridad, mediante consulta, ¿cierto?, ponía ante otros organismos como el Tribunal de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica y la Corte Suprema, ¿cierto?, si el regulador poseía o no las atribuciones y por tanto las facultades, ¿cierto?, para proceder, ¿cierto?, a estos reordenamientos o asignación de recursos. Lo cierto es que luego vino el concurso 5G, un que depende del punto de vista, pero a grandes rasgos fue un concurso exitoso en términos, ¿cierto?, de la participación y de la asignación de espectro. Empresas concesionarias, ¿cierto?, de servicio público de datos y de Internet. En Chile ustedes las conocen, Entel, Movistar, Claro, WOM, BTR, Telefónica del Sur. Eh, Hubo asignación de espectro por parte de adjudicatario WOM, que obtuvo 20 MHz en la banda 700, obtuvo 90 MHz en la banda AWS. Eh, Hubo también usos exclusivos, ¿cierto?, para 5G por parte de Entel en la banda 3 a 6 GHz, de la banda sobre la banda de 24 GHz también hubo asignación de uso exclusivo. Eh, Entel en la banda de 3 a 6 GHz obtuvo 130 MHz, Movistar 50,
Claros 30, un WOM 50, sobre la banda de 24 GHz, Entel tuvo 400, Claro 400 y WOM 400 MHz. Haciendo, ¿cierto? Una aproximación bastante objetiva de cuáles iban a ser, ¿cierto? Los planes y los planes de despliegue por cada operador para cumplir con las obligaciones de un concurso público que tiene su particular en el caso chileno. Bueno, seguimos con la banda 3.5 GHz y la discusión que no terminaba necesariamente en ese momento. Lo que implicaba, ¿cierto?, que la política de reorganización o refirming comprendía parte de la banda 3.5 donde los operadores tienen bloques de frecuencias discontinuas repartidas por distintos lados de la banda, ¿cierto?, y en fragmentos muy pequeños. La eficiencia espectral óptima para los sistemas 5G estaría en segmentos de frecuencia entre los 80 y los 100 MHz contiguos, adyacentes o vecinos. Sin embargo, la realidad entre varios países, donde Chile no se excluye, es que varios operadores disponen de esa cantidad, pero con megahertz discontinuos y dispersos. Por esto, la autoridad debía conformar bloques contiguos para cada operador. No ha sido fácil para el regulador dotar de claridad al ambiente y los mecanismos para ese reordenamiento. Solo comprende para algunos operadores dicho reordenamiento, eh, donde los operadores precisamente quedaban obligados al refirming por participar de las últimas licitaciones, en particular de la 5G, cuestión que estaba exigida en la base de postulación. Además, había un ingrediente adicional y no menor, que era el tope o cap que implicaba, ¿cierto?, que varios operadores tuvieran que hacer devolución de espectro. ¿Esto por qué se produce esto último? Eh, Porque precisamente esta banda codiciada, la 3.5 GHz, provocó una serie de acontecimientos del año 2018 hasta hace muy poco. Eh, lo primero que supuso fue el congelamiento de la propia banda decretada por la autoridad de la época. Luego de ese congelamiento hubo distintas consultas al Tribunal de la Libre Competencia y a la propia Corte Suprema. ¿Qué hacíamos con, ¿cierto? Con el uso, ¿cierto?, y las atribuciones que tenía esta banda para los distintos servicios, ¿cierto? El año 2019, el Tribunal de la Libre Competencia dio a conocer su resolución final en la consulta que presentó la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esta causa tenía como finalidad la fijación del límite máximo, o CAP, de espectro radioeléctrico que puede tener en uso cada operador de telefonía móvil. Eh, Esto tuvo lugar un año después de haberse iniciado este procedimiento. Luego, aceptó que participaran distintos actores de la industria, la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional del Consumidor, las organizaciones civiles pro consumidores. El resultado fue que en 5 macrobandas, baja, media alta y alta, se definieron ciertos límites por operador, un 32% en el caso de la baja, un 30% en la macrobanda media-baja, un 30% por cada operador sin gradualidad en las bandas medias. En la media alta no se fijaron límites, en la macrobanda alta se fijó un 25% por cada operador sin gradualidad. Es decir, hubo una práctica por parte del regulador vía consulta, donde la autoridad buscaba aclarar sus facultades y potestades de gestión espectral. Y la ruta era terminando dando explicaciones a la Corte Suprema. Así la misma Corte Suprema, en distintos fallos, no goza de una última palabra. Tiene una jurisprudencia sí, bastante ambigua, a mi punto de ver, respecto a la posibilidad de autorizar nuevos usos o servicios sobre frecuencias asignadas. Bueno, volvamos al reordenamiento. El propósito de un reordenamiento más amplio que incluyese a todos los operadores de la banda 3.3 a la banda 3.650 MHz implicaba, ¿cierto?, que los operadores que habitaban, ¿cierto?, esas bandas asumieran ciertos compromisos, ¿cierto?, de poder favorecer o facilitar el reordenamiento, pero eso no se produjo. Por tanto, las concesiones permanecen y permanecerán, ¿cierto?, mal distribuidas. O sea, el reordenamiento será incompleto, convirtiéndose en una política pública a medias. Y a propósito, ¿cierto?, del último concurso público donde la autoridad
asignó 50 MHz en 5 bloques de 10 a la empresa Claro, que puso sobre la mesa 93 millones de dólares. ¿Cierto? Ustedes saben este mecanismo que tiene Chile de cuando los proyectos técnicos se empatan, se van, ¿cierto?, a una subasta, podríamos decir, así que mejora su proyecto. Él implicó poner sobre la mesa 93 millones de dólares a la empresa Claro. Y la autoridad debe definir aún, ¿cierto?, cuál es el procedimiento de la organización de todos los pobladores, ¿cierto?, de esa banda. La discusión de la facultad de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, si tiene o no potestades para revisar a todos los concesionarios y hacerlo de oficio, aunque eso ha significado una extensa judicialización que se ha transformado en una práctica habitual y donde los consultores, que poco o nada saben de política pública, acechan para ganar, ¿cierto?, algo en esta pasada. La reorganización espectral estuvo reconocida explícitamente en el Reglamento General de Telecomunicaciones, donde la Subtel se establecía sus facultades para modificar la asignación de una frecuencia o la potencia efectivamente radiada asociada a una asignación, como resultado de su facultad y responsabilidad de administrar racional y eficientemente el espectro radioeléctrico. Según la actual Ley General de Telecomunicaciones, exige a la autoridad planificar las frecuencias por medio de un plan de uso del espectro. Esto supone establecer los procesos y mecanismos y medios y recursos que permitan alcanzar cierta situación ideal u objetivo de la política pública. Por allá por el año 2014 ya se establecía que el espectro, en su definición como un bien nacional de su público, como parte del régimen de administración de los bienes públicos. Por lo tanto, los órganos mandatados para su gestión pueden ejercer un amplio abanico de acciones embarcadas en dicha potestad administrativa. Bueno, todas estas definiciones, a propósito, ¿cierto?, de las lecciones y aprendizaje y experiencia, estuvieron en un ambiente de indefinición, inconcluso, de incerteza. El mercado se preguntaba y los actores de la industria, ¿tiene facultades verdaderas, objetivas, las atribuciones y las potestades, ¿cierto? El organismo regulador, bueno, eso estuvo por bastante tiempo en una indefinición, lo que obviamente provocó ciertas incertidumbres. En fin, la gestión del espectro contempla el reafirme. Esto es un conjunto de medidas administrativas, financieras y técnicas para liberar y completar de manera general o parcial las asignaciones de frecuencias existentes de usuarios o equipos en una determinada banda de frecuencia. Ha habido una definición y actuación errática en el proceso de ordenamiento en el caso chileno, y también extensible para el caso de otros países de la región. No, uno no puede estar solamente acotado a una banda en particular cuando hace un proceso de política pública. En este caso, hubo un foco determinado que fue la banda 3.5, lo que ha hecho perder un poco la visión periférica o la visión general y el propósito de la política pública más allá de un evento acotado. Así, por ejemplo, hoy día tendremos, en víspera de poco tiempo, una nueva presión por el reordenamiento más general de esa banda, desde la 3.4 a 3.6 MHz y la banda entre 3.3 y 3.7 MHz, donde habitan servicios móviles y también habitan los operadores de servicios fijos inalámbricos, lo que debe constituirse en una oportunidad de todos estos aprendizajes, ¿cierto?, y experiencias en constituir una buena política y expresión de un plan de espectro certero y objetivo. Eh, Pese a que la Subtel, en este caso nuestro ente regulador, está legitimada para reubicar de oficio a todos los operadores de las bandas, existe un alto riesgo de la judicialización. Este año, como ustedes bien saben, ya se promulgó la ley de Internet como servicio público, y introdujo algunas novedades. Estableció ciertos principios. Uno, la convergencia tecnológica, la neutralidad, la eficiencia, la asignación y uso de recursos escasos, incluido el espectro. Por tanto, va a haber una mayor transparencia y va a haber mucho más diálogo en términos de las propias definiciones de estos planes y de estas indicaciones que hoy día, si bien eran práctica del hacer de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hoy día va a ser parte de la ley, el contar con un uso, con un plan de uso, con un plan de desarrollo digital, con un plan de despliegue de infraestructura. Obviamente se abre una ventana de oportunidad para instalar el debate.
Y más aún que la autoridad hace muy pocos días anunció un cambio al régimen concesional. Por tanto, va a ser un proyecto de ley donde nuevamente va a haber desde el vaso medio lleno la oportunidad de poder generar una conversación pública en torno al régimen concesional y a lo que es más eficiente y efectivo para el caso chileno. Eh, Otro debate pendiente que tiene que ver precisamente con los planes de espectro y en particular en Chile es la ausencia de un sistema de comunicación para la seguridad y emergencia. Ahí también estamos al debe. Los planes de espectro y las políticas de eficiencia espectral y de uso de banda y frecuencia por años ha obviado la importancia de que Chile cuente con un sistema nacional de comunicación y de emergencia. Un país que está acostumbrado a las catástrofes y a la emergencia no cuenta con un sistema armonizado y estandarizado y particular del uso de las redes para tales casos. Por tanto, debe haber una definición estratégica también en los planes de espectro en suponer la importancia que tiene contar con estos sistemas robustos y de infraestructura crítica en nuestro país. En atención a las nuevas disposiciones de la Ley 21.364, la necesidad de mantener un sistema de comunicaciones confiable y resiliente que se mantenga operativo durante eventos que afecten a la ciudadanía como catástrofes, emergencias, seguridad, entre otros, se debe proponer un plan de trabajo tendiente a fortalecer las actuales redes de servicios que participan en estas situaciones. Se hace necesario diseñar un sistema de comunicaciones inalámbricas que permita la compartición de recursos entre estos estamentos sujetos a condiciones de seguridad e independencia de sus comunicaciones, para lo cual se deben realizar los cambios legales necesarios para que eso ocurra. Debe avanzarse en propuestas que faciliten el acceso a bloques de espectro radioeléctrico de la misma manera que se hizo con la reserva de espectro de la banda de 700 MHz y que posteriormente fue eliminada, donde la Subtel juega un rol importante al revisar las bandas de frecuencias posibles de destinar a estos fines y que permitan utilizar las tecnologías de uso masivo que emplean los operadores públicos como 4G o 5G, lo cual permite que los usuarios de la nueva red no estén cautivos de un proveedor en particular, como sucede ahora con las policías en nuestro país, especialmente en Carabineros, con un proveedor exclusivo, una tecnología cerrada, que al ser el único proveedor puede, ¿cierto?, carecer, ¿cierto?, de las características de competencia. Lo cierto es que en Chile, hoy día, al primer trimestre del año 2024, contamos con 4.251.166 usuarios únicos de las redes móviles de 5G, es decir, una penetración del 21%. Si uno lo compara con las redes 4G, obviamente el despliegue de los servicios 5G ha sido en menos tiempos, en la mitad del tiempo de lo que fue el despliegue de 4G. Obviamente, con 5G no standalone, no hay todavía en Chile el despliegue de 5G standalone, es decir, eh, sitios únicos, redes únicas, ¿cierto?, que no dependan de las generaciones anteriores. En un mercado donde existen más de 22.796.136 conexiones móviles. En un mundo en donde en el primer trimestre de 2024 las conexiones 5G mundiales son casi de 2.000 millones, con 185 millones de conexiones nuevas, y se prevé que lleguen a 7.700 millones en el año 2028. La adopción de 5G en América del Norte, por ejemplo, representa el 32% del total de conexiones celulares inalámbricas, o el doble del promedio mundial. Un crecimiento del 11% y 22 millones de conexiones nuevas. Lo interesante en todas estas reflexiones es que todos los que han visto los modelos de negocio 5G, tal como nosotros lo preveíamos en el año 2017 con este pequeño relato que les anunciaba, es que hoy día los servicios fijos inalámbricos son el negocio 5G. Más del 80%, según Nokia, de todo el despliegue de infraestructura y de servicios están bajo esta modalidad, servicios fijos inalámbricos. Ahí está el core del negocio de 5G. No así, al día de hoy, es visto o interpretado por las autoridades regulatorias en nuestra región. Eso es un llamado de atención y de alerta, no de mañana, sino que de hoy día, de cómo se está dando el comportamiento de la introducción de esta tecnología, cuáles son las bases que implican
la evolución y la neutralidad tecnológica precisamente para facilitar el despliegue de estos servicios. Bueno, eso es un poco lo que, que quisiera relatar con el foro virtual, de cuál ha sido la experiencia chilena, en términos precisamente muy acotados de lo que fue prever el uso de las redes para los nuevos servicios 5G por el año 2017, la complejidad judicial y técnica que hubo en su momento de polémica, no exento de polémica, de lo que significó, ¿cierto? El entender, ¿cierto?, la evolución tecnológica, la convergencia tecnológica, la neutralidad, que debe estar acompañada, ¿cierto?, de la política de espectro. Son asuntos que se puedan disociar, sino que tienen que ser complementarios y parte del core de la política pública. Luego, cómo vino el concurso 5G en su primera versión y ahora en su segunda versión, y la autoridad anuncia una tercera versión del concurso, y cómo esto debe ser parte de una visión estratégica de la política digital de los países. Así que muchas gracias, José y equipo, por la oportunidad nuevamente de compartir la experiencia chilena. Muchas gracias.